Sin nosotros, tu padre ni siquiera tendría en qué caerse muerto. Eso fue lo primero que mi tía dijo cuando cruzó la puerta del velatorio, con sus tacones sonando sobre el piso brillante y su perfume caro invadiendo el aire, mezclándose con el olor dulce y pesado de las coronas de flores. Lo dijo sin bajar la voz, con el ataúd de mi padre a pocos metros y mi madre sentada en una silla de plástico, agarrando un pañuelo como si fuera lo único que la mantenía de pie. En ese instante sentí dos cosas al mismo tiempo, ganas de lanzarme contra ella y pedirle que se tragara sus propias palabras, y una vergüenza tan profunda que me clavó los pies al suelo. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando mi historia. ¿Alguna vez alguien te humilló justo cuando estabas más vulnerable? Cuando no tenías fuerzas ni para defenderte. Si te pasó algo así, si alguna vez te echaron algo en la cara en el peor momento posible, puedes contarlo abajo en los comentarios. No para revivir el dolor, sino para que por lo menos no se quede solo dentro de ti. Mi tía entró en la sala velatoria como si fuera la dueña del lugar. El salón estaba frío, con el aire acondicionado demasiado fuerte para un cuerpo que ya no sentía nada. Las luces blancas hacían brillar el barniz oscuro del ataúd. Sobre la tapa, la foto de mi padre, en un portarretratos barato, sonriendo como si nunca hubiera conocido la palabra preocupación. Ella se acercó al féretro, hizo una cruz rápida sobre su pecho, más por costumbre que por fe, suspiró exagerando el gesto, como quien soporta un peso que no le corresponde, y después se giró hacia nosotras, hacia mi madre y hacia mí. Bueno, dijo, acomodándose el bolso de marca en el antebrazo. Por lo menos se ve decente. Con lo que cuesta, era lo mínimo. Mis manos se cerraron en puños. Escuché cómo las uñas rasgaban un poco la piel de mi palma. Mi madre, en cambio, bajó la cabeza. Solo apretó el pañuelo contra la boca y respiró, como si tragara las palabras que le subían a la garganta. Mi tía siempre había sido la rica de la familia, la hermana mayor de mi padre, la que se casó con alguien bien posicionado, la que se fue del barrio cuando todavía eran jóvenes, la que cambiaba de coche cada 3 años, la que llegaba a las fiestas con regalos caros y observaciones todavía más caras. ¿Siguen viviendo aquí?, preguntaba cada vez que venía a nuestra casa, mirando el techo como si se fuera a caer sobre su cabeza. Deberían pensar en mudarse, esto ya está muy deteriorado. Mi padre siempre respondía con una sonrisa cansada y algún chiste para suavizar el golpe. No todos tenemos tu suerte, hermana, decía. Algunos todavía vivimos en el mundo real. Ella reía, pero sus ojos no. Sus ojos siempre medían la ropa, los muebles, la nevera vieja, la pintura descascarada de las paredes, todo. Cuando mi padre enfermó, fue ella la que se ofreció a ayudar. Los hospitales públicos son un horror, dijo una tarde, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina como si tuviera miedo de que se manchara. Yo puedo mover algunos contactos, ver si conseguimos algo mejor, pero no esperen milagros. No hubo milagros, solo tratamientos caros que nunca pudimos pagar del todo, visitas cada vez más espaciadas de los médicos, noches en vela, cuentas acumulándose sobre el televisor, y comentarios como cuchillos, tienen que ser más organizados. Yo no puedo estar sacando dinero todo el tiempo. Tu padre nunca supo administrar. Si hubiera sido más responsable, no estarían así. Mi madre aguantaba porque sentía que no tenía opción. Yo escuchaba desde la puerta, con rabia e impotencia mordiendo por dentro. Cuando él murió, una parte de mí pensó, con culpa, que por lo menos se acabarían las cuentas, las llamadas, los comentarios. Me equivoqué. Mi tía fue la primera en tomar la palabra cuando llegó el momento de decidir qué hacer con el funeral. Estábamos en la cocina de casa, la mesa llena de papeles, documentos del hospital, recetas, recibos. El cuerpo de mi padre todavía no había sido trasladado. El silencio pesaba tanto que hasta el ruido del refrigerador sonaba irrespetuoso.
Un hombre merece un velorio como la gente, dijo ella, sirviéndose un café como si estuviera en su propia casa. No voy a permitir que lo despidan en una sala cualquiera, como si fuera un desconocido. Mi madre la miró sin saber qué responder. Pero, no tenemos dinero para todo eso, murmuró, en voz baja. No pudimos ni pagar el último examen. Estoy en deuda con la farmacia. Mi tía levantó una mano, cortando sus palabras. Ya lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. Yo lo voy a pagar. Hubo un segundo de alivio en el aire, un respiro. Mi madre la miró con los ojos llenos de lágrimas agradecidas. No tienes que. Claro que tengo, interrumpió ella, con esa mezcla de superioridad y falsa generosidad que la caracterizaba. Es mi hermano, y si ustedes no supieron ahorrar, alguien tiene que hacerse cargo. La frase se clavó en mi pecho. El alivio duró lo que tarda un rayo en iluminar un cielo, antes de dejarlo todavía más oscuro. Mi madre tragó las lágrimas. Asintió. Yo me quedé callada. Sabía que, si abría la boca, no iba a poder parar. Mi tía se levantó, sacó del bolso un talonario que nunca la abandonaba, escribió algo con su pluma dorada y dejó el papel sobre la mesa. Aquí está el anticipo para la funeraria que yo utilizo, dijo. Es gente seria, nada de esos lugares baratos donde te dan café aguado y sillas de plástico rotas. Mi nombre basta para que hagan todo como corresponde. Tomó su taza, bebió un sorbo, miró alrededor con una mueca de desaprobación. Después me pasan todos los datos de su documento, de los papeles de la casa, por si hay algo que resolver. Con lo que invierto aquí, no está de más saber en qué terreno estoy parada. Con lo que invierto aquí, mi padre ni siquiera había salido de la cama de hospital, y ella ya hablaba de nosotros como si fuéramos un mal negocio, un riesgo, un costo. Aún así, aceptamos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? No teníamos dinero, no teníamos tiempo, no teníamos fuerzas, y ella lo sabía. Por eso, cuando la sexta entrara al velatorio con ese aire de reina que baja al pueblo a repartir caridad, su frase no me sorprendió tanto como la forma en que la pronunció, con la tranquilidad de quien está convencida de que tiene derecho a decirla. Sin nosotros, tu padre no tendría ni ataúd, repitió, más para el resto de la familia que para nosotras. Esto cuesta, y mucho. Los primos asintieron, como si estuvieran orgullosos del gasto. Algunos parientes del lado de mi madre bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar. El murmullo en la sala subió un poco, luego bajó, como una ola de incomodidad que nadie se atrevía a enfrentar. Me acerqué al ataúd. Preferí mirar la cara de mi padre muerto que la de mi tía viva. Él estaba ahí, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho, vestido con el único traje que tenía, el que había usado en mi graduación. Un traje que le quedaba un poco grande, pero que mi madre había ajustado como pudo. Le miré los dedos. Recordé cómo se manchaban de grasa y polvo cuando llegaba del taller mecánico. Recordé sus uñas cortas, su piel áspera. Recordé sus manos fuertes empujando la puerta de casa cada noche, siempre con una sonrisa cansada. Esas manos habían arreglado coches de medio barrio y también de la familia rica. Esas manos habían levantado paredes, cargado cajas, sujetado mi bicicleta cuando yo aprendía a pedalear. Ahora descansaban sobre su pecho como si nada de eso hubiera pasado. Sentí que me ardían los ojos. Detrás de mí, escuché la voz de mi tía otra vez. La verdad, se ve más digno así que como vivía, comentó, mirando el ataúd como si fuera una pieza de decoración. Por lo menos en su despedida hay algo de nivel. Mi madre se encogió un poco en la silla. Yo me giré despacio. La miré directo a los ojos. ¿Te parece que este es el mejor momento para hablar de nivel? Pregunté, con la voz temblando por dentro, pero firme por fuera. Ella arqueó una ceja. Estoy siendo realista, respondió. Tu padre no tenía nada. Siempre fue un desastre con el dinero. Si no fuera por nosotros, ni siquiera estaría aquí. La palabra nosotros me sonó como una mentira compartida.
Sabía que mi padre había trabajado años para el marido de mi tía. Sabía que había hecho horas extras que nunca le pagaron como correspondía. Sabía que había habido favores que nunca fueron devueltos. Pero nadie hablaba de eso, nunca, solo de su desorden, de su mala cabeza. Él tenía más de lo que tú crees, dije en voz baja, tenía dignidad. Eso es algo que no se compra. Ella sonrió. Esa sonrisa fina, helada, que usaba cuando estaba a punto de decir algo que sabía que dolería. La dignidad no paga funerales, querida, soltó. El dinero sí. Se dio la vuelta y se alejó, como si ya hubiera ganado una discusión que yo ni siquiera había empezado. La tarde avanzó lenta. Gente iba y venía. Algunos amigos del taller se acercaron, pusieron la mano sobre mi hombro, dejaron comentarios torpes pero sinceros. Era buen tipo, siempre se podía contar con él. Una vecina trajo empanadas envueltas en papel aluminio y las dejó en una mesa del fondo. El olor a comida se mezcló con el del café quemado de la máquina y el dulce de las flores. La parte rica de la familia se agrupó en un rincón, cerca de la corona más grande, la que llevaba una cinta con letras doradas. Tu familia no te olvida. Hablaban en voz baja, pero reían a veces. Reían en un velorio que ellos mismos describían como un gasto importante. Cada tanto, mi tía venía hasta donde estaba mi madre y le susurraba cosas como, trata de no llorar tanto, se te hinchan los ojos. Cuando todo esto termine, tenemos que sentarnos a ver qué hacemos con la casa. No pueden seguir viviendo así. Firmaste los papeles que te mandé con el chico de la funeraria, ¿no? Todo tiene que quedar claro. Mi madre asentía sin entender del todo. Yo veía los sobres pasar de una mano a otra, pero nadie me explicaba nada. Era como si, además de acabar de perder a mi padre, estuviera perdiendo también el derecho a opinar sobre lo poco que nos quedaba. Fue el chico de la funeraria, el mismo que había traído los papeles que mi madre firmó sin leer del todo, quien plantó la primera semilla de duda aquella tarde. Se acercó con respeto, con el uniforme oscuro bien planchado y las manos un poco nerviosas. Señora, dijo, mirando a mi madre, solo quería confirmar una cosa. Por el tema del cierre de cuenta. Mi tía saltó antes de que mi madre pudiera responder. Cualquier cosa administrativa, me lo dices a mí, interrumpió. Yo me ocuparé de todo. Para eso estoy pagando. El chico la miró, incómodo. Sí, claro, señora, respondió. Es solo que hay un documento, una nota del señor. Miró hacia el ataúd. Él dejó algo firmado con nosotros hace un tiempo, y no quiero equivocarme. Mi tía frunció el ceño. ¿Qué nota?, preguntó. El empleado tragó saliva. Sobre la previsión del servicio, dijo. Él vino hace unos meses, dejó unas instrucciones y un pago. Sentí que algo se movía dentro de mí, como una pieza de puzzle que se da vuelta. Mi tía se recompuso rápido. Debe de haber algún error, afirmó, con esa seguridad que compraba voluntades. Mi cuñado no tenía dinero ni para un chequeo médico, mucho menos para pagar un funeral por adelantado. El chico miró a mi madre, luego a mí. Yo solo quería saber si quieren que les entregue la copia de lo que él escribió, dijo. El padre también tiene una. Mi tía bufó. No hace falta mezclar a la familia con cuestiones técnicas, dijo. Yo hablaré con tu jefe más tarde. El chico abrió la boca para responder, pero se detuvo. Vi en sus ojos esa lucha silenciosa entre obedecer a quien paga y hacer lo que uno siente que es correcto. Yo no dije nada, solo guardé ese detalle en el bolsillo de la memoria. Todavía no entendía, pero algo dentro de mí sabía que, tarde o temprano, la verdad iba a salir a la superficie. Y cuando lo hiciera, tal vez el dinero de mi tía ya no tendría tanto brillo. La tarde siguió arrastrándose como si el reloj también tuviera luto. El murmullo en la sala subía y bajaba en oleadas, pero siempre había un punto fijo, la risa contenida de la parte rica de la familia, el tintineo de las pulseras de mi tía cuando movía la mano para recalcar alguna frase, el sonido de sus tacones recorriendo el piso, como si marcara territorio.
Cada vez que alguien se acercaba a darnos el pésame, ella encontraba la forma de colarse en la conversación. Sí, ha sido muy duro para todos, decía, apoyando teatralmente la mano en el brazo del otro. Menos mal que pudimos encargarnos de todo esto. Tu hermano se merecía algo digno. Tu hermano, no mi hermano. Siempre hablando de mi padre como si fuera solo su responsabilidad, su carga, su proyecto fallido. Como si nosotras, mi madre y yo, fuéramos apenas notas al pie en la historia de la familia. En un momento, mi madre se levantó para ir al baño. Caminó despacio, como si tuviera miedo de caerse en cada paso. La seguí con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Entonces sentí una presencia a mi lado. Era el chico de la funeraria. Disculpa, dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo un momento? Asentí. Nos apartamos un poco hacia la esquina donde estaba la máquina de café. El aire frío pegaba en la piel, pero por dentro yo ardía. No quiero faltar el respeto, empezó él, pero lo que te dije antes sobre la nota de tu padre no fue un error. Lo miré en silencio, esperando. Él vino hace unos meses, siguió, antes de que empeorara. Hizo un plan de previsión, pagó en cuotas, dejó instrucciones y, bajó la voz todavía más, insistió en que, si algún día alguien decía que estaba pagando su funeral, tú y tu madre supieran la verdad. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Pagó. En cuotas, repetí, como si la palabra fuera de otro idioma. El chico asintió. Traía un sobre con dinero. No era mucho, pero cada mes venía con algo. A veces se quedaba un rato hablando conmigo. Decía que no quería dejarles un problema más, y que si no llegaba a completar todo, por lo menos quedara su voluntad por escrito. Pensé en las manos de mi padre, en sus dedos manchados de grasa, contando billetes de a pocos. Pensé en todas las veces que dijo, no hace falta que me compres nada para mi cumpleaños, hija, mejor guarda para ti, y ahora entendía por qué. Quiero ver esa nota, dije. El chico dudó. Tendría que hablar con mi jefe, murmuró. Tu jefe no está aquí llorando a mi padre, lo corté, con una calma que me sorprendió. Yo sí, y mi tía no tiene derecho a hablar de lo que paga o deja de pagar si ni siquiera sabe lo que él hizo. Si mi padre dejó algo escrito, quiero leerlo. Él me miró unos segundos, como si pesara mi determinación contra las reglas de su trabajo. Voy a buscarla, dijo al fin. No prometo nada, pero voy a hacer lo posible. Lo sexta salir de la sala. En ese momento, mi tía apareció a mi lado como una sombra bien vestida. ¿Qué quería el chico?, preguntó, entornando los ojos. Nada importante, respondí, sin darle el gusto de entrar en detalles. Cosas del servicio. Ella chasqueó la lengua. Siempre hay que estar encima, comentó. Si uno no controla, te clavan cualquier cosa en la factura. Controlar. Esa era la palabra perfecta para ella. No ayudaba, controlaba, no acompañaba, supervisaba. Mi madre volvió del baño con los ojos todavía más rojos. Mi tía la recibió con una mezcla de lástima y superioridad. Tienes que descansar un poco, dijo, como si le hablara a una niña. Después de todo esto, te vamos a llevar unos días a casa. Allí estarás mejor. Aquí no puedes seguir sola, te vamos a llevar. Decía casa como si la nuestra no existiera, como si, con la muerte de mi padre, todo nuestro mundo hubiera caducado. No hace falta, susurró mi madre. Veré qué hago. No, 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 insistió mi tía. Lo que ustedes no entienden es que ya no pueden tomar decisiones sin pensar. Para eso está la familia. Quise decirle que nosotras también éramos familia, que mi padre también era familia, que no necesitábamos que ella decidiera por nosotras. Pero me mordí la lengua, no sé si por miedo a empeorar la humillación de mi madre, o porque una parte de mí temía que, al enfrentarse a mi tía, ella retirara la ayuda y nos dejara con cuentas imposibles de pagar. La tarde avanzó y la sala empezó a vaciarse. Los vecinos se fueron despidiendo. Los amigos del taller dejaron sus últimas palabras. Solo quedaban algunos parientes y, por supuesto,
el grupo elegante junto a la corona enorme, como si fueran los patrocinadores oficiales del dolor. Cuando el chico de la funeraria volvió, lo hizo con un sobre blanco en la mano. Se acercó con cuidado, mirando de reojo a mi tía. «Señora», empezó, dirigiéndose a mi madre, «hay algo que creo que debería ver». Mi tía dio un paso adelante. «Te dije que todas esas cosas me las dieras a mí», lo reprendió. «No es momento de abrumar a la familia con papeles». El chico respiró hondo. «Con todo respeto, señora», dijo, «este papel no es suyo, es de él». Miró hacia el ataúd. «Y fue escrito para ellas». Me miró a mí, y luego a mi madre, para su esposa, y para su hija. En su voz había algo que no había tenido antes, decisión. Mi tía lo taladró con la mirada. «No tienes derecho a hablar así», soltó. «Yo estoy pagando». El chico la interrumpió, algo que nadie solía hacer. «No», dijo, «no está pagando todo». Y eso es justamente lo que él quiso dejar claro. Me extendió el sobre. «Aquí está la copia de lo que firmó con nosotros», explicó. «Por política de la empresa, yo no debería hacer esto sin autorización, pero también soy hijo, y sé lo que duele no saber la verdad sobre un padre». Mis manos temblaron un poco cuando tomé el sobre. Mi madre me miró, confundida. «¿Qué es eso?», preguntó. Mi tía intentó arrebatármelo. «No necesitamos leer nada ahora», insistió. «Estamos de luto. Estos asuntos se ven después». Aparté mi mano, sosteniendo el sobre contra el pecho. «Este asunto es parte de nuestro luto», respondí. «Si mi padre dejó algo escrito, vamos a leerlo, aquí y ahora». Algunos familiares se acercaron, atraídos por la tensión. El murmullo creció. En un rincón, el sacerdote, que había pasado temprano a rezar un responso, se detuvo, mirando la escena con preocupación. Abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada con el membrete de la funeraria y una copia más pequeña, escrita a mano, con la letra irregular de mi padre. Empecé por el documento oficial. Tenía fecha de 6 meses atrás, el nombre de mi padre, una descripción del servicio y, al final, una línea de pagos. Había varias firmas, la del gerente y la de él. Una frase resaltada en mayúsculas, plan previsto y cancelado en su totalidad. Sentí como la sangre me golpeaba en las sienes. «¿Qué significa esto?», pregunté, mirando al chico. «Que él vino mes a mes», explicó. «A veces con un billete, a veces con monedas. Siempre decía lo mismo: no quiero que el día que me toque, mi familia tenga que pedirle nada a nadie». Mi tía se puso roja. «Eso es imposible», escupió. «¿Con qué dinero iba a pagar algo así, si ni siquiera tenía para?» Se detuvo. No completó la frase, pero ya la habíamos escuchado tantas veces que no hacía falta. El chico alzó otro papel. «Este es el recibo de la última cuota», añadió. «Lo pagó hace 2 meses, con dinero en efectivo». Y dejó otra cosa. Me entregó la hoja escrita a mano. La reconocí al instante. La forma en que mi padre hacía las G que parecían casi un lazo, la mancha de tinta en la esquina, el renglón torcido, como si hubiera escrito apoyado en la rodilla. Tragué saliva y empecé a leer en voz alta, porque sentí que aquel texto no era solo para mí. Si mi mujer y mi hija están escuchando esto. Mi voz se quebró un poco. Respiré hondo y continué. Es porque ya no estoy para explicarlo con mi propia boca. No quiero que dependan de nadie para despedirse de mí. Por eso, lo poco que pude ahorrar en estos años preferí dejarlo aquí y no en cosas que se gasten. Miré el ataúd, miré las flores, miré el suelo. Sé que mi hermana va a querer ayudar, porque siempre le gustó decir que salva a los demás. Si lo hace, está bien. Pero quiero que sepan que este funeral no lo pagó su dinero, lo pagaron mis manos. Cada turno extra, cada domingo que trabajé cuando ustedes se quedaron cenando sin mí, cada moneda que guardé en la lata que escondí debajo del fregadero. Mis ojos se abrieron. La lata, esa lata de galletas que mi madre nunca dejaba que yo usara para jugar. Esa lata que sonaba con algo dentro cuando ella la movía para barrer. Esa lata que yo creía que estaba llena de tornillos
y que ahora entendía que estaba llena de sacrificios. Si algún día alguien les echa en cara lo que hizo por ustedes en este momento, seguía la carta, recuerden esto, nadie les regaló la despedida. Lo único que hizo fue sumar flores caras a algo que ya estaba pago. Y las flores, hija, se marchitan. Lo que no se marchita es saber que, incluso al final, no vivieron de limosna. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos temblaban, pero seguí leyendo. No quiero que se peleen con nadie por esto, no vale la pena. Solo quiero que sepan la verdad. La pobreza da vergüenza solo cuando te obliga a doblar la espalda delante de quien te mira desde arriba. Yo ya la doblé muchas veces. No quiero que ustedes lo hagan más. La última línea estaba casi ilegible, como si la mano le hubiera fallado. Las quiero. No dejen que nadie las trate como si fueran menos. Ni ahora, ni nunca. Cuando terminé, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con las uñas. Nadie se movía, nadie tosía, nadie se atrevía a decir lo siento. Era un silencio diferente al del comienzo del velorio. No era el silencio del luto, era el silencio de la vergüenza. Pero, por primera vez, no era nuestra. Mi tía tenía los labios apretados. El maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar el temblor en la comisura de su boca. Sus manos se aferraban al bolso como si fuera un salvavidas. Eso no cambia nada, dijo al fin, intentando recuperar terreno. De todas formas, yo la interrumpí, esta vez sin temblar. Si cambia, dije, porque llevas todo el día diciendo que sin ustedes, mi padre no tendría ni ataúd. ¿Qué lo salvaste? ¿Qué pagaste todo? Y no es verdad. Le mostré la hoja con el sello de cancelado. Él pagó su despedida, continué, con trabajo, con horas lejos de casa, con cosas que no compró para sí mismo. Tú lo sabes, aunque finjas que no. Lo sabes porque él pasó años trabajando para tu marido por menos de lo que valía, porque más de una vez pidió un aumento que nunca llegó mientras tú cambiabas de coche. Ella resopló. No mezcles las cosas, intentó. Las cosas siempre estuvieron mezcladas, respondí. Ustedes no pagaron un funeral, intentaron comprar silencio. El silencio de mi madre, el mío, el de todos los que sabían que le debían algo a él mucho antes de poner un peso aquí. Mi madre me miraba con los ojos llenos de lágrimas nuevas, no de tristeza, de algo más, tal vez de alivio. La tía abrió la boca, pero ningún sonido salió. Uno de sus hijos dio un paso hacia ella, como para sostenerla, no porque estuviera a punto de desmayarse, sino porque por primera vez en años no sabía qué decir. El sacerdote se aclaró la garganta. A veces, dijo con voz serena, los muertos siguen enseñándonos cosas, aunque ya no estén. Hoy, tu padre nos enseñó que la verdadera dignidad no se mide en flores ni en facturas. Miró a mi madre. Si quiere, puedo guardar esta carta junto al libro de intenciones, ofreció. O puede llevársela. Mi madre se levantó despacio. Sus pasos resonaron en la sala. Se acercó a mí, me tomó la carta de las manos con cuidado, como si fuera algo sagrado. No, dijo, esta carta se viene conmigo. Es lo único que él pudo escribirnos al final. No voy a dejarla en ninguna parte donde otros puedan leerla como si fuera un papel más. La dobló despacio, la guardó dentro de su bolso, ese bolso gastado que había visto demasiados pasajes de autobús y muy pocas notas de amor. Me miró, y, por primera vez desde que mi padre había muerto, la vi erguirse un poco más. Luego se volvió hacia mi tía. Gracias por las flores, dijo, con una calma que cortaba el aire. Se ven bonitas. Pero la próxima vez que quieras ayudar, hazlo sin humillar, porque aquí nadie está de rodillas, ni siquiera en el día en que enterramos a quien más nos sostuvo. Mi tía abrió mucho los ojos. ¿Estás insinuando que? Empezó. Mi madre la interrumpió con una frase que jamás pensé escuchar de su boca. No estoy insinuando nada, dijo. Te estoy diciendo que no vuelvas a hablarnos como si nos compraras. Porque mi marido no se vendió en vida, y no pienso vender su memoria ahora. El chico de la funeraria desvió la mirada, emocionado.
Algunos parientes del lado de mi tía bajaron la cabeza. Los del lado de mi madre se acomodaron un poco en las sillas, como si de repente el plástico barato fuera un trono. El resto del velorio transcurrió en un silencio distinto. Mi tía y su familia se retiraron antes de lo previsto, con la excusa de otros compromisos. Dejaron su corona grande, sus flores perfectas y un hueco en el aire que, lejos de doler, parecía un alivio. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, me acerqué una vez más. Toqué la madera con la yema de los dedos. Tenías razón, papá, susurré. No estamos de rodillas. Puse sobre la tapa la única cosa que había traído yo, una flor pequeña, arrancada del jardín de casa, con el tallo un poco torcido. No era una rosa importada, no tenía cinta dorada, pero era nuestra. En el cementerio, mientras la tierra caía en golpes sordos sobre el ataúd, pensé en todo lo que habíamos tragado por años, las frases, las comparaciones, las miradas, y en cómo, al final, fue él, mi padre, el pobre, el desordenado, quien nos dio la última lección de dignidad. Ese día entendí algo que nunca se me olvidó: la pobreza no da vergüenza. Lo que da vergüenza es usar el dinero para pisar a otros. El dinero paga flores, ataúdes, cafés, coronas con letras doradas. Pero no puede comprar respeto, no puede comprar amor, no puede comprar la tranquilidad de saber que no le debes tu cabeza agachada a nadie. Hoy, años después, cada vez que veo a alguien presumir que pagó algo para recordarle a otro su lugar, pienso en ese velorio, en mi tía, en el sobre de la funeraria, en la carta de mi padre, y en ti, que estás escuchando esto ahora. Si alguna vez alguien te echó en cara lo que hizo por ti justo cuando más te dolía, si alguna vez usaron el dinero como arma en medio de tu dolor, puedes contarlo abajo, no para alimentar el rencor, sino para que tu historia también deje claro algo: que el luto no se compra, se acompaña, que la dignidad no se regala, se sostiene, y que, por más que haya quien pague el ataúd, nadie tiene derecho a creerse dueño del corazón que está llorando delante de él.